Bien, vamos a compartir. Hola Juan, ¿cómo estás? Ahí veo que entraste. Hola, estoy de prestado desde el teléfono. Ahora en un ratito me muevo para casa, pero los estoy escuchando. Espectacular. Bueno, fíjense, el práctico 9 tiene un error que dice 8, pero es 9, ¿sí? Eso, por usar la plantilla me olvidé de corregir esa parte. Bueno, el práctico 9 consta de 12 preguntas. De esas 12 preguntas, yo les voy a hacer completamente honestos para que ustedes vean lo simple que significa este práctico. Como fue, esto está basado en la clase que dio Juan, ¿sí? Está todo en los videos de la clase de capa física. Si nos vamos al campus, ¿sí? Y acá me voy para atrás. La semana esta de capa física, ustedes acá tienen las clases que subió Juan, ¿sí? Más alguna cosita que subió extra acá de información, pero en principio de acá se resuelve el práctico. No hubo participación del Curose, no hay nada del libro. Y muchos de los puntos hablan de investigación. Fíjate que dice investigar en varios puntos, dice investigar, describa, investigar, investigue. La idea es tener una idea de qué significa cada cosa de estas, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Yo particularmente, mientras escuchaba las clases de Juan, al mismo tiempo también googleé algunas definiciones y van a ver que está todo en Wikipedia, está súper explicado y de una manera formidable, ¿sí? Eh, ¿Alguien hizo o intentó hacer algo de este práctico del 9? ¿Respondió alguna pregunta como por ejemplo, o se acuerda que es Ethernet? Y tiene Yo ganas lo hice, Alfredo. Bien, ¿y tenés ganas de Esperá que lo contarnos? encuentre. ¿Eh? Esperá que lo encuentre. Esperá que lo encuentre acá en la compu No, y te voy pero a diciendo. ver, por ahí No me sin. acuerdo de memoria. Bueno, Pero pero. Ethernet es un protocolo que es el más antiguo que se conoce, por lo menos algo así decía, y que en este momento es el más utilizado para lo que es la conexión La a Internet. conexión de redes locales, la conexión física de redes locales, es el que define es el que define el estándar de conexión física de una red local. O sea, todo el cablerío, el ficherío, todas las normas de conexión eh, te las brinda Ethernet. No Y te entendí nada porque te escuché todo entrecortado. sí, me suele aparecer a mí la conexión inestable que tengo yo. Así que bueno, por ahí. No, decía esto que Ethernet, fíjense, mirá. Ethernet es un estándar de red de área local para computadoras, por sus siglas en español, ¿sí? Y Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de nivel de enlace de los datos de modelo OSI. ¿Sí? Es eso, es el que define cómo es la conexión física en una red y se estandarizó y se hizo muy utilizado en las redes eh, locales. ¿Sí? Me refiero a esto, las redes LAN, no en las redes WAN o algo de eso. Ethernet es para redes LAN interno, ¿está bien? ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? Sí, eso estaba en Wikipedia. Sí. Sí, 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 fíjense que yo yo fui y lo copié traje de ahí, ¿eh? Lo traje de ahí para que vean Sí, que es más, es entender qué es nomás, no saber qué significa Ethernet. No es que vamos a escarbar ahí porque no tiene sentido, pero sí saber de qué estamos hablando. sí, yo lo que puse fue lo primero que dice que Ethernet es un estándar de redes de área local para computadoras. Simplemente eso. Después Exactamente. me explayé un poco más en la segunda. Bueno, ¿qué es Yo fui la única que respondí esa. cuál? ¿La de Ethernet?
Sí, porque no, estaba mirando los videos, pero no llegué. Así Bueno, que es la única que le di una respuesta. fíjate la 2. ¿Qué es y qué hace el IE? Y antes de responder la pregunta, ¿me puedes dar un ejemplo, algo similar al IE, pero en otro ámbito? Si alguien sabe la respuesta, decir, bueno, esto es como tal cosa. Sí, las normas ISO, Claro, o las normas IRAM. ¿Sí? IRAM, eso. IE es un instituto sin fines de lucro, internacional, de ingenieros, bla, 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 que organiza y ordena todo lo que se refiere a, vamos a leerlo específicamente, ¿sí? Todo lo que es telecomunicaciones, ingeniería biomédica, generación eléctrica, electrónica de consumo, electricidad, bueno, todo lo que tenga que ver con esto, las normas las da el IE, así como las normas IRAM dan normas a productos que usen normas IRAM, no tengo el ejemplo claro, capaz uno me lo puede decir, o las ISO también. Bueno, IE es para todo lo que es telecomunicaciones y electricidad, básicamente. ¿Sí? Es eso, es una organización sin fines de lucro a nivel mundial. ¿Sí? De ahí que todas las IE que van saliendo, esta es una norma, así como tenés la norma IRAM tanto para un determinado producto, bueno, tenés la norma IE 802 que se aplica a un determinado tipo de conexión. ¿Sí? Y así la 802.3 también es una norma IE aplicada, todo lo que aparece en el práctico. Permiso, Alfredo. Sí. Cuando hablamos de IEEE, podemos hacer una analogía como con un colegio de escribanos, un colegio de abogados, un colegio de técnicos, un colegio de ingenieros. Es una organización que nuclea ese tipo de gente o de algún palo en particular, en este momento es electricistas y electrónicos, y no solamente normas, sino es como una especie de colegio. Entonces, las cosas investigadas por ellos generalmente tienen más trascendencia que cuando lo presenta una persona sola. Entonces, tiene el respaldo y muchas veces se toma como facto o como de investigación también. Perfecto. Más claro, no es un ente regulador, es un ente, es más parecido a un colegio. Como W3 Consortium. ¿Cómo? Como el W3 Consortium. Exacto. Bueno, los dejo. Era acotar eso, sumarle un poquitito más a la cosa de cómo era. Pero perfecto. Quedó clarísimo, ¿no? Para todos, me quedó claro. Bien. Punto 3. ¿Qué es IE 802.11? Y esto, si llegan, esperá que me puso inestable acá. Seguramente se me... Bien. Si ustedes llegasen a buscar en Wikipedia la 802.11, van a ver que hay 802.11a, A, B, C, D, hay un montón de normas, pero bueno, la 11 es como la papá de todas las que siguen después. Las que siguen fueron mejorando el protocolo o la convención para la comunicación de qué. ¿Para qué sirve este protocolo? El IE 812, 802.11. ¿Respondo yo? Sí, el que quiera. Sí, metele. El estándar 802.11 es una familia de normas inalámbricas creadas por el IEEE. Después dice que 802.11n es la forma más apropiada de llamar Wi-Fi, lanzada en 2009. Es el wireless. Mejoró con respecto a versiones anteriores de Wi-Fi con múltiples radios, técnicas avanzadas de transmisión y recepción, y la opción de usar el espectro de 5 GHz
todo implica una velocidad de datos de hasta 600 megabytes por segundo. Bien. Eso es lo que Entonces, encontré. sí, es que sí, si vamos a ver, fíjate que yo puse exactamente lo mismo, la 11 acá, ¿sí? Que es la norma, la 811 es la norma estándar de comunicación inalámbrica, ¿sí? La 11E es una de las últimas donde incorpora lo que vos acabas de decir. Esto, ¿se acuerdan que en un momento habíamos hablado de que la mayoría de los routers trabajan en 2,4 GHz, ¿sí? En la banda de 2,4 GHz? Pero si tu router tiene la posibilidad de utilizar la norma 11E o lo configurás en la norma 11E, podés acceder al espectro de 5 GHz. Un router que no pueda, que vos no le puedas configurar esta norma, no podría entrar a este espectro. ¿Sí? Si vos tenés, me quedan 10 minutos y se corta y volvemos a iniciar. Si tu router te da hasta la 811E, que es otra norma anterior, no podrías acceder a estos beneficios, ¿sí? Eso para tener en cuenta, si vos querés acceder a esa banda de velocidad, de los 5 GHz, no de velocidad, sino del espectro de comunicación, tendrías que tener en cuenta que el router trabaje con la norma 811N, ¿sí? La 11 es como la papá de todas las normas Wi-Fi, ¿sí? Eso es lo que... Alfredo, Sí, permiso. bueno, Primero era A, B, G y después N. Las intermedias capaz que a veces no tienen nada que ver con la comunicación Wi-Fi común que tenemos en nuestros dispositivos. bien. Pueden ser para otras cosas. Esas son y en este momento, por ejemplo, la última que tenemos es la AX. Entonces, bueno, algunas son para la comunicación y otras son para otros motivos de Wi-Fi o que nuclean a Wi-Fi. Era para sumar eso, si me lo había olvidado la vez pasada también. Perfecto. Ya que estoy, Juan, porque esta parte yo aquí no había entendido bien qué querías con este gráfico acá que pusimos de los estándares. ¿Te referís a los estándares de comunicación entonces? Al 811N, al 811ABC, en el punto 4 acá. No sé si lo estás viendo, el que dice busca un gráfico o cuadro comparativo de los estándares más importantes de la norma 802.11 y sus parámetros. Bueno, esos son los que nombré, son los que habitualmente se usan para comunicación. Entonces, es justamente comparar las velocidades y las longitudes que tenés en cada uno de ellos. En el videíto hay, en mi presentación también, y está lleno. Entonces, lo que podemos hacer una comparativa de velocidades, de distancias, y es sencillamente eso, para que más o menos le quede de las notebooks, eran BG, después BGN y ahora viene otra nuevita que es la AX, que ya cambia bastante, que creo que la di para investigar. Entonces, sí, es aparece más investigar abajo. sobre eso. Sí, aparece más abajo. Exacto. Bien. Bueno, es hacer un cuadro comparativo entre las más usadas. Bien, para comunicación Wi-Fi. Perfecto. Después, el punto 5, fíjense que menciona que es la norma 802.3. ¿Sí? Ya no es la punto 11, sino que es la punto 3, como otra familia de normas. ¿Sí? Y fue, digamos, como el primer intento, ¿sí?, que hubo para las especificaciones de estandarizar la comunicación entre redes. ¿Sí? Fíjate que había definido una cabecera en los paquetes, que eso después fue modificado. Después se amplió la velocidad en las transmisiones de las redes.
Pero bueno, en principio este fue como el comienzo de estandarizar la comunicación dentro de la Ethernet, fue la IE 802.3, que fue como el primer intento, digamos, que después fue mejorado por las que sucedieron después. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, la pregunta que por ahí recién dijo, que te pregunta qué es Wi-Fi. Bueno, Wi-Fi es justamente el nombre que se le da a la interconexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos basados en el estándar 802.11. ¿Sí? Si la comunicación inalámbrica entre los dispositivos utiliza la norma 802.11 o alguna de sus variantes, la podemos llamar Wi-Fi. ¿Sí? Si no usa esa norma, será otro tipo de comunicación y tendrá otro nombre, pero bueno, si usa ese estándar la comunicación, le podemos llamar Wi-Fi. Es eso, simplemente. ¿Por qué es Wi-Fi? Porque básicamente utiliza para comunicarse la 802.11, la norma, la IE. Fíjate que además esta 802.11 sigue siendo una norma inalámbrica, pero para entornos locales, para una Ethernet local. ¿Sí? Sería el tipo de conexión de Ethernet, pero local, la 11. Cuando saltás a la 16, que es la pregunta que sigue, es lo mismo, pero es la norma para distancias de conexión que ya no es Wi-Fi, ¿sí? Porque no usa la 802.11, sino la comunicación inalámbrica a grandes distancias, ¿sí? Para eso se utiliza la norma 802.16, que fíjate que le llaman Wireless MAN o WiMAX, ¿sí? No es Wi-Fi, sino WiMAX. La WiMAX sería la wireless o la internet inalámbrica, pero de grandes distancias, ya área metropolitana, distancias mucho más grandes de lo que es un entorno local. Ya no usas un router con antenita, usas antenas. Nosotros, por ejemplo, como ejemplo te puedo dar que en la UPSO, nosotros el predio que está en la UPSO está más o menos a unos 500 metros o capaz un poco más de un edificio de la UNS, de la Universidad Nacional del Sur, y de ahí, por radio, con 2 antenas, nos dan internet, ¿sí? Y bueno, ese no es un wireless porque el equipamiento es diferente, son unas antenas que colocan arriba. Bueno, todo esto lo vi, ¿eh? No tengo mucho más dato que ese, pero entiendo que ya estaríamos trabajando, no es un Wi-Fi, sino es algo un poco más extenso, más largo, y entraría por ahí en esta norma. Perdón, Sí. sí, soy yo. El WiMAX no está orientado a eso. El WiMAX, por el contrario, inclusive aunque tiene un área de cobertura muy grande, no tiene gran velocidad todavía. Está hecho como para tener en los celulares dando vuelta por una ciudad y tener ese tipo de internet. Seguramente el wireless que tenés en la UPSO con la UNS es el 802.11 barra J o barra K, que no están dentro de las normativas de velocidad, pero sí de interconexión. ¿Está? Sí, yo digamos, desconozco qué norma usan. Yo asocié por distancia. No, pero el WiMAX es, qué sé yo, yo tengo algún radioenlace que está hecho por Wi-Fi, que está normado en 802.11, que está directamente como un enlace. El WiMAX está para cubrir un área y dar internet a ese área. Es como
andar caminando por la ciudad y tener Wi-Fi por todos lados. Excelente. Está orientado a eso. Estoy justo en el auto, estoy manejando, ahí estacioné para escucharlo, estoy tratando de volver a mi casa. Bien, bien, bien. Bueno, los dejo ahora por un momento, pero Sí. valía la acotación. Tené cuidado, sí, sí. Bien. Nos queda un minuto y se corta, así que enseguida les mando la continuación de la conexión. Bueno, esto, los medios físicos usados en Ethernet, ¿sí los recuerdan? La pregunta 8, ¿qué se usa para la conectividad de medios físicos en Ethernet? El partenizado, la fichita RJ45, digamos, se refiere a eso la pregunta, ¿sí? A todo lo físico, lo que vos palpás, ¿sí? Para la conexión de esos medios físicos. Entonces, bueno, todo el tipo de cable, inclusive el viejo coaxil también entra en la